Nos vamos de inmediato a revisar la información internacional, muy pendientes de lo que está sucediendo en el Reino Unido con este aumento explosivo de casos de COVID que ha obligado a volver a una cuarentena prácticamente total. Marianne Schmidt nos trae todo el detalle. ¿Cómo estás, Marianne? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, sobre todo en un país donde está focalizado esta nueva variante del coronavirus que es aún más contagiosa, y en ese contexto ha hablado el primer ministro Boris Johnson anunciando este nuevo confinamiento nacional para Inglaterra, al cual tú hacías alusión. Por lo tanto, va a haber un mes y medio de cuarentena nacional. Es un mensaje que dio la Nación, donde llamó a todos los ciudadanos a quedarse en casa, ya que indicó existe el riesgo del colapso de los servicios de salud ante este aumento de nuevos casos. Las hospitalizaciones, para que usted se haga una idea, han crecido en casi un tercio desde la semana pasada y superan las 27.000 personas. Durante los últimos días se rompieron en forma sucesiva récords de contagio que superaron los 80.000 el 29 de diciembre, por ejemplo, y las muertes han aumentado un 20% desde la semana pasada. Este es el tercer cierre nacional decretado en el Reino Unido en el contexto de la pandemia y estará vigente desde este miércoles hasta mediados de febrero. Un anuncio que se produce el mismo día, además, en que comenzaron las vacunaciones con la fórmula de Oxford, la segunda que es aplicada allí junto a la de Pfizer. Con estas nuevas restricciones, las personas solo podrán salir de sus casas si tienen un trabajo que no pueden realizarlo de manera remota. También para poder comprar insumos básicos, asistir al doctor, en fin. Y ojo con lo siguiente, porque las escuelas primarias y secundarias también volverán a funcionar de manera remota, y eso que en un comienzo se decía que ahí no había mayor preocupación, claro, que podían ser presenciales, pero ahora el escenario cambió por completo. Lo que pasa es que la curva de contagios es impresionante, ¿ah? O sea, si uno revisa, claro, uno ve una tendencia al alza en el último tiempo, pero yo diría, Marianne, que la última semana es realmente impresionante, y uno podría vincularlo, y me imagino que así lo están haciendo los expertos, con esta variante del Reino Unido, que sabemos hasta ahora, porque esto obviamente está todo en estudio, que no es más letal ni más grave en términos de los efectos que genera, pero sí muchísimo más contagiosa. Exacto, como lo hemos revelado, varios de estos contagios son de niños, y en ellos la vacuna Pfizer no se puede aplicar. Vamos con otras noticias, porque Mar del Plata es uno de los destinos favoritos, ¿verdad?, para pasar las vacaciones de verano en Argentina, y en ese contexto las autoridades han tomado una serie de medidas para que los turistas puedan cumplir con las medidas sanitarias y así evitar contagios. Por ejemplo, en estos días, después de las fiestas de fin de año, hubo gran cantidad de bañistas. Basta ver estas imágenes. Hay algunas zonas con más aglomeración que otras, pero también hay amplios sectores en donde sí se ha podido respetar este distanciamiento social en la medida de lo que se puede hacer, porque eso depende de cada uno, de buscar el lugar más indicado para poder mantener ese distanciamiento. Y en ese contexto, los agentes de control han hecho hincapié en el uso obligatorio de mascarillas en cada acceso a las playas, sobre todo los espacios comunes y en la vía pública. Pero lamentablemente basta revisar las imágenes que el uso de la mascarilla verdaderamente no es así en este tipo de balnearios como el que revisábamos ayer en Pinamar. Los empresarios del sector turístico están muy pendientes ahí de que si se decretan o no posibles restricciones, porque también han sido duramente golpeados en términos económicos por esta pandemia. También está en el foco el tema de las fiestas, ¿verdad? Y en ese contexto hubo una espontánea que tuvieron que desarticular, donde habían 1.500 jóvenes que no fueron estas coordinadas a través de las redes sociales, sino que en forma espontánea comenzó a juntarse gente, y ahí se producen estas fiestas que no están permitidas tampoco. Claro, que ha sido todo un tema. Se empiezan a juntar, se pone música, sí, probablemente también hay consumo de alcohol, y eso ya genera un desorden y algunas peleas como las que estamos viendo. Claro, hay de todo, pero lo más preocupante es que nadie respeta las medidas sanitarias que se han establecido, y eso obviamente implica un riesgo tremendo para todos quienes están ahí. Sí, nadie con mascarilla, es impresionante ver eso. Y hay que asumirlo. Si quiere tomar sol, lo siento, tiene que hacerlo con mascarilla. Vamos a ver la situación de
de Portugal, que hay mucha preocupación por la muerte de una auxiliar de enfermería de 41 años que falleció 2 días después de ser vacunada contra el coronavirus. La mujer trabajaba en el Instituto Portugués de Oncología de Oporto y jamás experimentó ninguna reacción adversa a la dosis de Pfizer, ni tampoco presentaba enfermedades de base o alergias severas. Sonia Acevedo fue inoculada junto a otros 538 trabajadores sanitarios de la misma clínica. 2 días después fue encontrada sin vida en su dormitorio tras sufrir una muerte súbita mientras dormía. Su deceso fue informado de inmediato al Ministerio de Salud, que puso en marcha los trámites para poder esclarecer lo sucedido, que obviamente genera impacto, pero han sido muy claras las autoridades portuguesas que hasta el momento no hay evidencias de que la vacunación esté detrás de este repentino fallecimiento y esperan que se obtengan lo antes posible los resultados de la autopsia. Habló el papá de la enfermera fallecida, está pidiendo explicaciones, por supuesto, de qué fue lo que le ocurrió a su hija, porque él evidenció que ella no presentó ninguna reacción preocupante tras ser inoculada. Respuesta que tendremos sin lugar a dudas con la autopsia. Y es por eso que han hablado las autoridades sanitarias de Portugal, han pedido prudencia, responsabilidad, sobre todo con los medios de comunicación. Por eso estamos dando a conocer este tipo de noticias, que antes de aventurar esa relación causa-efecto en pleno proceso de vacunación de su población contra el coronavirus, se esperen los resultados, porque todavía no hay un nexo de uno con otro. Porque no queremos. Sí, hay que ser muy responsables con eso. El hecho de que la muerte haya ocurrido después de la vacunación no tiene por qué significar que haya sido causada por la vacunación. Exacto. Y eso es lo que está en estudio. Uno puede aventurarse a hacer varias especulaciones, pero yo creo que lo responsable aquí es esperar efectivamente lo que determinen a través de la autopsia que van a tener que realizar. Exacto, porque lo que queremos promover nosotros es efectivamente la vacuna. Vamos a Francia. Una lluvia de críticas ha recibido el gobierno de Emmanuel Macron, a quien le cuestionan la lenta campaña, de hecho, de vacunación en Francia. Están pidiendo que pongan el pie en el acelerador en momentos en que otros países europeos el proceso evidentemente ha sido mucho más rápido. Francia comenzó a vacunar el 27 de diciembre en las residencias de ancianos, pero hasta el 1 de enero apenas 516 personas habían recibido la vacuna, en comparación con más de 200.000 en Alemania en ese mismo periodo y alrededor de 1 millón en Reino Unido. Frente a esta polémica, Macron convocó una reunión de seguimiento de la campaña de vacunación con los principales miembros de su gabinete para tomar medidas. Paralelamente, se informó, ¿verdad?, del toque de queda que se amplió a algunas regiones como medida para poder frenar esta cadena de contagios. Se amplían, van a tener más horas de toque de queda allá en Francia. Y el luchador de sumo, Hakuho, el más top de la historia de este deporte en Japón, tiene coronavirus. Hakuho, de 36 años y nacido en Mongolia, fue sometido, ¿verdad?, a un test de coronavirus tras mostrar síntomas leves, y mientras se preparaba para el gran torneo de Año Nuevo, cuyo inicio está previsto para el próximo domingo en Japón. El organismo deportivo fue el que dio a conocer que se va a realizar test adicionales a los otros luchadores que comparten las mismas instalaciones de entrenamiento, y van a tomar, por supuesto, medidas en caso de que se detectara otros contagios. La noticia ha causado mucho impacto en Japón al tratarse de la mayor estrella de sumo en activo, y después de que el mayo pasado falleciera debido al coronavirus un luchador de 28 años. Imagínate. De la 4ª división de la competición nacional. Muy jóvenes. Jóvenes, con una contextura especializada, porque se preparan para eso, para poder practicar el sumo. Y en estos momentos se está realizando en Caracas la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista. Están jurando los 277 diputados, de los cuales solo 20 de ellos son de la oposición. La ceremonia comenzó con el ingreso de los nuevos parlamentarios, alzando retratos del prócer Simón Bolívar y del fallecido presidente Hugo Chávez. Recordemos que todo esto se produce en medio de una grave tensión y crisis política, ya que las elecciones fueron boicoteadas el 6 de diciembre por la oposición liderada por Juan Guaidó, quien hasta hoy ocupaba la presidencia del Parlamento. Previo a este acto habló el presidente Nicolás Maduro, quien afirmó que después de 5 años el Partido Socialista Unido de Venezuela recupera el control de esa asamblea. Escuchemos.
Se les acabó el tiempo, se acabó esa Asamblea Nacional fracasada. Empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela. Empieza una nueva etapa de las cuentas multimillonarias de Juan Guaidó y toda su familia en paraísos fiscales. Se han robado todo ese dinero que le ha dado el gobierno de Estados Unidos. Pero hay mucha tensión, primero porque desde muy temprano varios uniformados están rodeando la residencia de Juan Guaidó en Caracas, algo que lo ha denunciado incluso él mismo a través de su red social, a través de estas fotografías. Además, la oposición extendió sus funciones. Fue Guaidó quien encabezó la sesión extraordinaria esta mañana en la que se desconoció al nuevo cuerpo legislativo. En su discurso pidió unidad al país, le habló directamente a Maduro, diciéndole que el pueblo venezolano está ahí, de pie, porque no se rinde. Mientras, en el juramento de esta nueva asamblea, habló uno de los 20 diputados opositores, quien hizo declaraciones en esa misma línea. Escuchemos atentamente. El 80% de Venezuela no votó por ustedes. Y hoy ustedes ocupan el 90% de los curules. Somos 20 diputados, pero interpretamos y representamos más venezolanos. Aspiro que esta legislación que comienza hoy sea para todos los venezolanos, donde, repito, pensar distinto no sea un delito, que pensar distinto no sea objeto de agresión. De la democracia, ¿verdad? Jorge Rodríguez es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Quien fuera el ministro de Comunicaciones del gobierno ha sido propuesto por el Bloque de la Patria durante el acto. Mientras tanto, Diosdado Cabello, que también habló, y él presidió la Asamblea Nacional Constituyente chavista que funcionaba en forma paralela, asumió ahora la jefatura del Bloque de la Patria dentro del Parlamento. De hecho, en estos momentos está hablando Jorge Rodríguez en el hemiciclo. Y en Bolivia han sido devastadoras las inundaciones en la ciudad de Sucre. Han dejado hasta el momento 4 muertos, 7 heridos, 6 desaparecidos. Un fenómeno inusual, se podría decir, aunque es el famoso invierno boliviano que se manifestó con este fuerte temporal de lluvia y granizos que se mantuvieron por más de 20 minutos. Y eso fue el resultado, el que estamos viendo. Las calles convertidas en verdaderos ríos, con mucho torrente, en pleno centro de la ciudad, sobre todo en las zonas comerciales. Una situación que ha dejado cuantiosos daños materiales, además de afectar a las viviendas, locales comerciales. Hubo varios vehículos, incluso hasta micros, arrastrados por estas aguas. Una inundación de casi 2 metros de altura. 3 de las víctimas perecieron al ser arrastradas por este torrente, porque 2 eran comerciantes ambulantes y 1 electrocutado. El director del hospital ha hablado, dijo que entre los heridos hay una mujer embarazada de 7 meses cuya salud está causa preocupación, está ahí siendo analizada. Están molestos porque esto ocurre todos los años y por eso reclaman a las autoridades que hagan algo ante este tipo de frentes y de emergencias, porque sobre todo el alcantarillado, por ejemplo, en el caso de ayer estaba completamente tapado y mire el efecto que puede provocar 20 minutos de lluvia y granizo. O sea, no es que los pilló por sorpresa, es que no se prepararon y eso tiene consecuencias, en este caso, fatales para personas. Y así ha sido. Vamos a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump y el recién electo mandatario Joe Biden hicieron campaña ahí en Georgia horas antes de esta crucial segunda vuelta electoral para elegir a los 2 últimos miembros del Senado. Están en juego 2 escaños en ese estado que van a hacer inclinar, en definitiva, la balanza hacia el Partido Republicano o el Demócrata. Se va a conocer quién tendrá el control de la Cámara, ¿verdad? Es elemental para poder ejercer un gobierno también. Trump viajó a la ciudad de Dalton, un enclave especialmente importante para avivar el voto republicano. Allí él le habló a sus seguidores, donde volvió a repetir que no hay forma de que perdiera en Georgia. Insistió en que se trató de unas elecciones amañadas, y que, es decir, fraudulentas, y que seguirá luchando. Mientras tanto, desde un autocine de Atlanta, Biden aseguró que todo el país tiene los ojos puestos en Georgia, y así es, evidentemente, porque tiene en sus manos la posibilidad, dijo, de ayudarle a implementar su agenda progresista. De hecho, señaló que esta elección puede trazar el curso no solo para los próximos 4 años, sino para la próxima generación.
Así que vamos a estar a la espera de esos Sí, resultados. como tú decías, muy importante para ver si se queda en el control de los republicanos o si efectivamente los demócratas logran estos 2 cupos. Exacto, en el Senado. Mariane, muchísimas gracias. Que esté muy bien, chao, muy buenas tardes.